El ridículo de Pedro Sánchez parece no tener fin. Este fin de semana nos encontrábamos como el presidente del gobierno se convertía en el gran protagonista de las fallas valencianas, concretamente de los ninots, en donde le representaban como un fabricante de chorizos, disfrazando toda su corrupción diciendo que es un bulo, o como por ejemplo el Grinch, el villano, el que te roba la ilusión y te roba la Navidad, o peor aún, el que te roba esos fondos de reconstrucción que no han llegado a los valencianos y que lógicamente se lo afean a modo, en este caso, de escultura. Un Pedro Sánchez que hace ridículos en Valencia, pero que suma más escándalos que nunca también en Andalucía. Y no estamos hablando de los ERES, eso quizás a Pedro Sánchez no le toca del todo. Pero sí lo que ha sucedido en las últimas horas con un Pedro Sánchez que ha acudido a hacer campaña con María Jesús Montero y que ha quedado una vez más como lo que es, retratado como un auténtico papanatas. ¿Por qué? Porque esto es como cuando uno va a un cumpleaños, se le olvida poner dinero para el bote y le entregan el regalo al cumpleañero y pone una cara como de sí, yo también he participado. Pues bien, esto es exactamente lo que ha sucedido con las 218 casas sociales de alquiler social que ha entregado el Ayuntamiento de Sevilla. Pedro Sánchez acudía a hacer campaña y sorprendentemente estaba en un lugar preponderante, estaba en un lugar como si fuese el que más dinero ha aportado y el principal benefactor. Pues bien, nada más lejos. Las cifras destapadas por ABC destapan todo lo contrario. Apenas 200.000 euros ha puesto el gobierno de España, que con lo que hoy en día cuesta la construcción nos podemos imaginar que habrá dado para las puertas o ni eso, o para los rodapiés, mientras que la Unión Europea ha puesto casi 10 millones de euros, el Ayuntamiento de Sevilla 13 y la Junta de Andalucía 4.300.000 euros. Esta es la realidad de Pedro Sánchez. Los éxitos que no son suyos se los adueña, los fracasos que le tocan de cerca los esquiva, llámese Ábalos, llámese Koldo, llámese Begoña Gómez o buenamente lo que acecha su gobierno, porque a cada semana que pasa los escándalos le rodean. Todo lo contrario sucede con algunos políticos que se encuentran con la ira de la calle. Es el caso de la exdiputada de Vox, Macarena Olona, que directamente se ha enfrentado a algunos reventadores de actos que en este caso se concentraban en las inmediaciones de la Universidad de Granada, esos típicos estudiantes que tienen 30 y pico años, que llevan matriculados desde la época de Matusalén, pero que se dedican a reventar toda clase de cosas, algo que lógicamente le podría suceder a Pedro Sánchez si no tuviese un importante cordón de seguridad a su alrededor. De hecho, en esta aparición en Sevilla, desde lo lejos, podíamos comprobar cómo los sevillanos, con su habitual guase, con su habitual manera de decir las cosas, le afeaban a Pedro Sánchez su mala política. Esto demuestra que Pedro Sánchez no pone un pie fuera de Moncloa porque sabe que sencillamente cualquier cámara, cualquier teléfono puede inmortalizar y puede ridiculizar al todavía presidente del gobierno, como le ha sucedido durante las últimas horas. ¡Vete de Sevilla! ¡Vete de Sevilla! ¡Y que queda caro! ¡Nos traemos 200 M! ¡Que nos estamos desangrando! ¡Pero que ya, chivato! Un escándalo que no viene solo. Su ministra, Diana Morant, que me duele especialmente ver estas palabras por parte de una ministra que es valenciana, pronunciaba las siguientes palabras para, de alguna manera, beneplácito del socialismo, pero también para ira de los valencianos y especialmente de las redes sociales, porque decir que lo que sucedió en Valencia el pasado año, a finales del pasado año, fue únicamente cambio climático, es reírse de las víctimas y reírse de lo que han sufrido y siguen sufriendo todavía en localidades como Paiporta, entre otras tantas. El cambio climático es la principal amenaza a la que nos enfrentamos los ciudadanos y las ciudadanas. En Valencia lo hemos sufrido de la manera más dramática. La pena de los valencianos es que hemos sufrido ese impacto del cambio climático y tenemos que sufrir la doble pena de tener un gobierno negacionista que, por tanto, con ese negacionismo del cambio climático está siendo negligente y nos hace todavía más vulnerables. Por tanto, ahí es donde está el verdadero peligro para los valencianos y para las valencianas. Y es que puestos a justificar, los voceros de Pedro Sánchez justifican lo que sea. Últimamente uno de los estómagos más agradecidos es el de Sara Santolaya. Muchos dicen que ha llegado por lo que ha llegado a un plato de televisión y lógicamente estos estómagos agradecidos tienen que defender lo indefendible. Eso sí, en esta ocasión Antonio Naranjo le afeaba precisamente a su compañera esa doble moral. ¿Por qué interesan tanto los fallecidos en la Comunidad de Madrid cuando no queda ni mucho menos claro la responsabilidad de Ayuso y la responsabilidad de Pablo Iglesias sigue estando en entredicho? ¿Y por qué la gente no mira, por ejemplo, a otras comunidades en las que los fallecidos eran bastantes más? Esto precisamente ha motivado este debate televisivo en el que una vez más los sanchistas quedan más que retratados.
y a protestar contra lo que se hizo aquí en las residencias, porque si hubiesen sido niños, a lo mejor nos importarían más. Y eran 7.291 personas que merecían vivir. Con 120.000 muertos, que tengáis la desfachatez de preocuparos solo por 7.000 es para mear y no echar gota. Pero, tendríais algo de corazón, no la entiendes tú. Antonio. No entiendes que 10.000 muertos en las residencias de Cataluña a ti te la sudan, pero los 7.000 de Madrid los ha matado. Sí, te la sudan. Si no te la sudaran a ti y a todos los que estáis manipulando el dolor, diríais y pediríais lo mismo que hacemos las personas decentes, que es una auditoría de la gestión total de la pandemia y hacer exactamente el mismo análisis de la Comunidad de Madrid en el resto de regiones. Pero a ti los de Cataluña te dan igual, los de Extremadura te dan igual, los de Castilla-La Mancha te dan igual, los de Castilla y León te dan igual. ¿Sabes lo que os pasa? Que no os importa ni un muerto, os importa Ayuso. Y eso se nota tanto que ahí fuera todo el mundo lo ve. Que os dan lo mismo los muertos. Os dan lo mismo los muertos. Como retrata también este hijo de un etarra a la actual política española, aquellos partidos políticos y progresistas que justifican algunas cosas pero que defienden otras, que están muy involucrados con Ucrania o con Gaza, pero que sorprendentemente miran para otro lado cuando tenemos en el gobierno tomando decisiones y de alguna manera beneficiándose de esas leyes, como por ejemplo la ley de partidos que hace que con un puñado de votos acabes siendo decisivo en unas elecciones generales, y nos encontramos con este señor que dice las cosas tal y como son y pone nombres y apellidos y calificativos a lo que realmente es ETA, Bildu o como queramos llamarlo, partidos políticos que están en el poder y que no deberían estarlo porque sencillamente deberían estar ilegalizados. Que es también una historia interesante de esa época, en los años 80, en la que ETA le dio por matar a toxicómanos, a yonkis, diciendo que iba a limpiar Euskadi de la droga, ¿no? Al más puro estilo nazifascista, que es lo que es ETA, lo que es Herri Batasuna, lo que es Bildu. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo fue posible ese nivel de horror? ¿Cómo, en el caso de aquellos 3 guardias civiles tiroteados en el 79 en una vuelta ciclista a España y la gente llamando a los etarras para que volvieran a rematarlos porque no estaban totalmente muertos? Creo que el final de ETA es un final sucio, es un final que se produce por una negociación política. En mi opinión, ETA estaba derrotada por la Guardia Civil y solo el narcisismo de una clase política que estaba empeñada en negociar con ellos les salvó en el último momento y propició la legalización de su brazo político, etcétera. Es muy difícil contar ciertas cosas en la ficción o en un documental y conseguir financiación para hacerla cuando el brazo político de unos asesinos fascistas ha sido blanqueado en gran parte por todos los medios de comunicación y partidos políticos que se dicen progresistas de este país. Esto para empezar. Yo quiero decir, es muy difícil contar lo que pasó cuando tienes, insisto, televisiones, medios de comunicación o partidos políticos que te quieren hacer creer que, por ejemplo, el Partido Popular, que es el partido de la oposición, partido al que no he votado en mi vida, ni creo que le vote, pero decir que este partido es menos democrático que Bildu, pues hombre, quiero decir, cuando el electorado, gran parte del electorado progresista de este país piensa que Bildu es más democrático que el PP, es que la convivencia en España es imposible. Es que la degradación de las instituciones, es decir, lo que dicen los psicoanalistas, el pacto simbólico se ha roto. La degradación institucional es espeluznante. Cuando yo tengo amigos que me dicen que Merche Izpurua mejor que el PP, pues bueno, pues esto es lo que hay. Merche Izpurua, una señora que era la que ponía el nombre de quién debía ser asesinado. Y yo diría algo más. En mi caso, como he dicho en muchas ocasiones, y por eso he tratado de abordar este tema, yo no solo condeno los crímenes, yo no solo condeno los asesinatos, los secuestros, la extorsión, yo también condeno aquello por lo que mataron. Yo condeno el proyecto político racista, supremacista por el que mataron. Porque no se me ocurre nada más racista, que matar durante décadas para poner una frontera donde no la hay. Quiero decir que toda frontera supone una limitación de derechos. Que nadie tiene derecho a decidir sobre lo que es común, sobre lo que es de todos. Que nadie tiene derecho a convertir a su vecino en un extranjero. Que nadie tiene derecho a levantar una frontera étnica. Que ellos son fascistas y que yo no les voy a blanquear. Y como pueda, hasta que me muera, con la ficción, con el documental, sin un puto duro, trataré de denunciar a esta gentuza sin piedad. Muchas gracias, John.